Listo, estamos grabando. Bien. El lunes vimos permutaciones, terminamos de ver permutaciones. Y luego comenzamos a ver, aquí está, formas multilineales. Vimos la definición, un par de ejemplos, el determinante y el producto interno, un espacio vectorial es real, por supuesto. Terminamos dándole dos operaciones al conjunto de las formas calineales sobre un espacio vectorial. Dijimos que con estas dos operaciones, una suma y un producto por escalares, el conjunto de las formas Profe, calineales. ¿Sí? disculpe, creo que no estoy compartiendo la Cierto, pantalla. cierto, no estoy compartiendo la pantalla, pero me acabo de dar cuenta. Ahora sí, todo ven en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, como decía, luego de definir formas calineales sobre un espacio vectorial, dar ejemplo, dimos un par de operaciones, la suma, el producto por escalares, y dijimos que en estas operaciones, este conjunto forma un espacio vectorial sobre el mismo espacio eh, sobre el mismo cuerpo de escalares que el espacio vectorial B. Bueno, hoy, vamos a ver si el tiempo lo permite. Que creo yo que sí. Un espacio particular. A ver si. Yo pensé que ya me había quitado este problema de encima de sugerencias de edición. Parece que no. Espacio dual y base dual. Para eso, quiero definir primero la delta o símbolo de Kronecker. Seguramente ya la conocen, pero en el caso de que ya la conozcan, eh, para recordar la definición, tenemos la delta o símbolo de Kronecker que se define de la siguiente manera. Símbolo con dos índices. Delta de IJ es igual a 1, y es igual a J y es 0, si es diferente de J. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver esto con el espacio dual y la base dual. Bueno, primero vamos a definir el espacio dual.
de un espacio vectorial. Si V mayúscula es un espacio vectorial, su espacio dual, es otra forma de llamar a un objeto ya conocido. Espacio dual se denota así con V con un asterisco. Es el espacio de las funciones, los funcionales lineales sobre V. Tomando el espacio de todas las funciones. Que van de V en los escalares. Vectorial, digamos, con un cuerpo de escalares F. Todas las funciones que van de V en los escalares son lineales. Y ese es el espacio dual. Entonces, el espacio dual es un espacio vectorial. Mm, Fíjense que este es el espacio de las funciones, las formas lineales sobre V. Y para todo K, este es un espacio vectorial. Espacio vectorial. En particular, también para K igual 1, obviamente. Ahora, uno sabe de la álgebra lineal que todo espacio vectorial tiene una base. Para demostrar eso en dimensión infinita, uno usa el axioma de elección, pero para demostrarlo en dimensión finita, para demostrar que todo espacio vectorial de dimensión finita se tiene una base, pues ya es una demostración bastante simple. Dado que este es un espacio vectorial, obviamente, pues tiene una base y me interesa aquí teorema 2.2, que es la numeración que tengo yo en mis notas. Si uno tiene, me interesa un tipo particular de base, lo voy con ella. Si uno tiene una base del espacio vectorial V formada por los vectores V sub 1 hasta V sub n, base de V, yo voy a tener que hacer algo con esta V mayúscula. La verdad es que me sale muy mal. Así, así. No, así. Bueno, ahí creo que se entiende. Entonces, si tengo vectores V1 hasta Vn que forman una base de V mayúscula, entonces el conjunto, voy a llamar B asterisco, no, B cursiva asterisco, formada por estos elementos, formado, perdón, por los funcionales en V asterisco que tienen esta propiedad, fíjense, Fi aplicado a V sub j da como resultado el símbolo de Kronecker. Es decir, Fi de Vj es 1 si I es igual a J
y es 0 si I es diferente de J. Es decir, que FI de V sub I es 1, pero FI de V sub J es 0 y I y J son diferentes. Ese conjunto es una base del espacio dual de V y se le llama la base dual de la base B. Fíjense que como consecuencia de esto, tanto la dimensión del dual de V es la misma dimensión de V. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, tenemos que demostrar dos cosas. Primera, es que eh, este conjunto que estamos llamando la base dual de la base B genera al espacio dual de V. La segunda, que ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, primero debemos demostrar que este B asterisco genera a el espacio dual de V. Es decir, nosotros queremos hacer lo siguiente. Dado un elemento cualquiera del dual de V, queremos mostrar que este elemento se escribe como combinación lineal de los elementos en B asterisco. Es decir, que F es igual a alfa 1 por F1, alfa 2 por F2 y así hasta alfa n por Fn con alfa 1, alfa n escalares. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, esto por supuesto lo mismo que decir que F de V es igual a alfa 1 de V más alfa 2 por F2 de V hasta alfa n por Fn de V, ¿no? Para todo vector en V mayúscula. Eso es lo que queremos hacer. Bien, lo que yo voy a hacer, voy a de alguna forma, esto por supuesto, no lo noté aquí, va a parecer que me voy a sacar de la manga o el sombrero los escalares alfa, pero lo voy a escribir en alfa de la siguiente forma. Vamos a tomar sea alfa sub j igual a f evaluado en v sub j, que es un elemento de la base de v mayúscula. Cada j yo defino alfa sub j de esta manera. Entonces, yo lo que quiero mostrar, en los apuntes lo hago definiendo esto como una función g. Quiero demostrar es que he podido no poner esa función g. Paso entre P y B, pero lo que quiero demostrar es que f es igual a alfa 1, es decir, a f de vj
F1 más F de V, de V1, disculpe. F de V1 por F1, F de V2 por F2 y así hasta F de Vn por Fn. Eso es lo que quiero demostrar que ocurre. Entonces, como les decía, yo a esta función de este lado, esta combinación lineal la llamé G. Pero eso es solamente una manera de presentar las cosas. Es decir, yo llamo a esto G y demostramos que para todo vector V en V mayúscula, F de V y G de V son la misma cosa. Con eso estoy demostrando, en efecto, F es una combinación lineal de los elementos de la base dual de B. Pero darle ese nombre, digamos, no es imprescindible. Tal vez alguna persona le haya distraído. El asunto es, fíjese, yo eh, quiero ver lo siguiente. Sea V un vector cualquiera en V mayúscula. Entonces, si yo ahora tengo acá F de V1 por F sub 1 de V más F de V sub 2 por F sub 2 de V y así sucesivamente. Esta F de Vn por F sub n de V. Esto que está acá, para escribirlo de forma más compacta, la suma de j igual a 1 hasta n de F sub j de V por, a ver, este no, este es F de V, J, perdón, por F sub J de V. Esto aquí es conmutativa la cosa, pero para que se vea más fácilmente de lo que estoy hablando, quiero ponerlo en este. ¿Okay? Yo tengo F de V sub J por F sub J de V. Ahora fíjense ustedes, este V que está acá es un elemento del espacio vectorial V mayúscula. Entonces, existen escalares beta 1 a beta n, tales que V es beta 1 de V1 más beta 1 más beta 2 de V2 y así hasta beta n de Vn. Que estos vectores V sub 1 hasta V sub n forman una base de V mayúscula. Eso me permite escribir este Fj de V de esta manera. Es la suma de j igual a 1 hasta n. F de Vj por F sub j ahora de beta 1 por V1 más beta 2 por V2 y así hasta beta n de sub n. ¿Sí? Ahora Fj es lineal. Cada Fj es lineal. Entonces eso me permite escribir esta suma de esta manera. F de Vj por ahora, no, no escribo esto como la suma, sino que lo pongo como la sumatoria, sino que lo pongo dentro de un corchete. Entonces decía que esto es F de Vj y acá tengo F sub J de beta 1 por V1 más F, este no es F, sí, este es FJ, más F sub J de beta 2 por V2 y así hasta F sub J de beta n por Vn. J
aplicado a una suma de vectores es FJ aplicado a cada uno de los vectores, porque es lineal. Y de nuevo por la linealidad, yo de cada FJ de beta i, vi, puedo sacar el beta i. Me queda j igual 1, n de f de vj. Entonces aquí tengo beta 1 por fj de v1 más beta 2 por fj de v2 y así continúo. Hasta que llego a beta n por fj de vn. Y aquí, fíjense, si j es distinto de 1, este primer término se hace 0. J es distinto de 1. Si j es distinto de 2, este término se hace 0. Y así. Si j es distinto de n, esto es 0. Entonces, acá tengo una suma de donde me queda un solo elemento, que es beta j, igual 1 hasta n, por la definición de la base dual, beta sub j por f sub j de v sub j. Y esto igual a 1. Entonces acá me queda la suma sobre j igual 1 hasta n de f de vj por beta j. Esto es suma de j al f de vj. Hasta n y aplico la conmutatividad. Entonces tengo beta j por f de vj y ahora por la linealidad de f yo puedo introducir este beta j dentro de eh, f de vj. Y esto es justamente, de nuevo ahora por la linealidad de f. Yo estoy sumando acá. Entonces f de beta 1, aquí, para verlo más claro, más f de beta 2 por v2 hasta f de beta n por vn. Acá. Pero como f es lineal, esto es f de beta 1 por v1 más beta 2 por v2 y así hasta beta n por vn y esto es simplemente esta combinación lineal es v. Entonces esto es f de v. Fíjense, lo que estamos demostrando es que f de v es igual a esta combinación lineal de los fj. F de v es igual a alfa 1 por f1 de por f1 de v, alfa 1 por f1 de v, 2 de v, hasta alfa n por fn de v, siendo cada alfa j f de vj. Y esto para todo v en v mayúscula. Por tanto, f es, de hecho, una combinación lineal de los elementos de la base dual de b, es decir, de b asterisco. Por tanto, este conjunto genera a v asterisco. Bien.
Eso es la primera parte de la demostración. ¿Alguna pregunta? Ese V evaluado en el segundo, por tanto, estaría de más, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, sí, sí, sí. En el, Sí, en sí, el, no, ese, ahí, gracias. no, no, eso no. Entonces, con eso tenemos demostrado que, en efecto, este conjunto genera a V asterisco. Faltaría mostrar que es linealmente independiente. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, como decía, la independencia lineal. Disculpe, la interrupción. Bien, a ver, tiene una cosa que lo interrumpe. Entonces, yo puse aquí, enumeré esto de alguna forma, creo que no. Ahora debemos demostrar la independencia lineal de B asterisco. Es decir, demostrar la independencia lineal de B asterisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, vamos a tomar escalares o 1 hasta alfa n. Vean, alfa 1 hasta alfa n escalares. Tales que la combinación lineal alfa 1 F1, alfa 2 por F2, etcétera, hasta alfa n por Fn es cero. Todo lo que significa, por supuesto, es que esta es la función idénticamente cero. Es decir, para todo elemento del espacio vectorial V, evaluar esta función da cero. 1 F1 de V más alfa 2 por F2 de V y así hasta alfa n por Fn de V tiene cero como resultado. Esa es eh, la manera en que definimos esta combinación lineal. Entonces, supongamos que tomamos cualquier entero positivo i entre 1 y n, es decir, vamos a 1, 2, 3, cualquiera de estos elementos hasta n, y si nosotros le aplicamos esta función, el resultado, por supuesto, de aplicársela es cero, es decir, alfa 1 de alfa 1 por f1 de vi es más alfa 2 por f2 de vi, así hasta alfa n por fn de vi, esto va a ser para cualquier i que tengamos, porque esta función es cero siempre. Entonces, eh, piensa que, y escribe un montón de cosas más, pero piensa que acá, por la definición de base dual, por la definición de base dual, todo lo que tenemos del lado izquierdo acá,
es igual a alfa i. Fi de v, F1 de VI es cero, F2 de VI es cero y así, hasta que llego a Fi de VI, eso es 1. Alfa i por Fi de VI es alfa i y el resto de los sumandos es cero. Esta suma es cero, por lo tanto, alfa i es igual a cero. Y esto yo lo estoy haciendo para cualquier i entre 1 y n. Entonces, como i es cualquier índice entre 1 y n, tengo que alfa 1 es cero, alfa 2 es cero, 3 es cero, hasta alfa n. Todos estos son cero. Por tanto, este conjunto es linealmente independiente y es una base de el espacio dual. Entonces, yo sobre el espacio dual, si tengo una base del espacio vectorial cualquiera, siempre tengo una base del espacio dual que es dual de esta base. ¿Preguntas? Si hay preguntas, continuamos. Bueno, entonces la idea que la base dual la vamos a utilizar en distintas construcciones. Para eso vamos a ver primero la definición de producto tensorial. Lo que yo quiero esencialmente es usar este producto que puedo definir en general sobre los elementos del espacio dual y así utilizar los funcionales lineales como una especie de, podríamos decirlo de una manera, como una especie de bloques de construcción de formas multilineales de más argumentos. Entonces, supongamos que tengo una forma K lineal M sobre un espacio vectorial V mayúscula y una forma L lineal sobre una forma L lineal, vamos a llamarla G, sobre un espacio vectorial, sobre un espacio vectorial V mayúscula. Entonces, podemos definimos el producto tensorial de F y G de la siguiente manera. Se le denota así con una X de multiplicación dentro de un círculo.
y es una función que toma k más l vectores pertenecientes a v y devuelve un escalar. eh, Cada vez que yo tomo un espacio vectorial v, voy a suponer que el cuerpo de escalares correspondiente es noto por F. Y lo que hace el producto tensorial, que toma cualquier k más l tupla de vectores en v, v1 hasta vk, y ahí continúo. Y lleva hasta k más l tupla en este producto. Le aplico f a los k primeros. Y eso lo multiplico por el resultado de aplicar g a los L últimos. K más 1, K más L. Primero aquí y creo que lo primero acá. Voy a corregir eso en las notas. Fíjense, K más L. K más L. En la página 24, la ecuación 2.9. Está mal esto. V sub N. Pero V sub K más L. Está sumando, escribiéndolo. Ahí a mano. Pero yo voy a estar subiendo versiones actualizadas de esta guía a medida que vamos avanzando el semestre. Eh, Voy escribiendo también. Y en una próxima versión ya tendrán ese detalle arreglado. Entonces, definimos el producto de esta manera. Eh, Hay varias cosas que verificar acá. Y que son fácilmente verificables. Por ejemplo, si f, escribo más arriba, es una forma k-lineal sobre v, e es una forma l-lineal sobre v, entonces el producto de f y g es una forma k más l lineal sobre v, fácil de verificar. Así que la demostración queda como ejercicio. Bien, hay que demostrar que este producto es distributivo y es distributivo con respecto a la suma eh, de formas calineales y además es asociativo. Tenemos primero que si tenemos tensores, ¿sí? F, F1 y F2 y L tensores G, G1 y G2. Aquí podemos aplicar la distributividad en los casos en los que sea aplicable, ¿no? Es decir, entonces, la distributividad con respecto a la suma de formas multilineales, pero solo podemos sumar formas multilineales que tengan la misma cantidad de argumentos. Entonces, por aquí tengo que
F1, F2, es decir, la suma dentro de las formas calineales distribuye al producto tensorial por vectores de otra G, de otro número de argumentos. Entonces F1 producto con G más F2 producto G. Después, F, producto de F con G sub 1 más G sub 2. Fíjense, G sub 1 y G sub 2 sí los podemos, ya va, suma directa, error de escritura, no hemos definido en este contexto. Eh, el producto tensorial de F con la suma de G1 más G2, G1 lo puedo sumar con G2 porque tienen el mismo número de argumentos. Es entonces F por G1 más F por G2. Aquí tengo la distributividad del producto tensorial con la suma de formas calineales o tensores, tanto a la izquierda como a la derecha. De nuevo, esto es muy sencillo de demostrar y también queda como ejercicio. Yo luego les digo cuándo los tienen que entregar. Yo supongo que los están haciendo a medida que los voy dejando. Entonces, eh, espero que si no lo voy a hacer, pero si mañana les dijera entréguenme estos ejercicios el viernes, ya ustedes los deben tener hechos. Por supuesto, les voy a dar más tiempo para que los pasen en limpio y qué sé yo. Pero la idea es que los vayan haciendo a medida que van surgiendo. Y otra propiedad que tiene este producto que vamos a utilizar es la asociatividad. Es decir, si yo tengo una forma calineal f sobre v o un tensor K-tensor sobre v, tengo una forma L lineal sobre v y una forma R lineal sobre v también. Entonces, yo puedo hacer el producto tensorial de f con el producto tensorial de g y h. Y el resultado va a ser el mismo que hacer el producto tensorial de el producto de f con h, de f con g, y luego hacerlo con h. El producto también tiene una propiedad asociativa y esto también es fácil. Esto bien queda como ejercicio. Tenemos estas tres propiedades. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el producto tensorial no es conmutativo. Esta operación no es conmutativa. Y es fácil ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, que se definamos esta función que va de R2 que lleva el vector XY en la resta de sus componentes, escribiendo, restándole la primera a la segunda componente. Esta función f, vamos a observar, es un funcional lineal sobre R2. Que es si uno tiene esto, f de v, de u más v,
Digamos que U es este vector y V es este otro vector. Entonces F de U más V es F de X1 más X2 Y1 más Y2. Entonces simplemente la primera componente menos la segunda componente. La verdad es que demostrar que esto es lineal es lineal. Aquí tengo X1 Y1 más X2 menos Y2. Esto desde luego es F de U más F de U. La suma es prácticamente inmediata. Para el producto también es inmediato. Entonces, esta F pertenece al espacio dual de R2, es decir, F es funcional lineal sobre R2. ¿Ok? Por otra parte, nosotros conocemos el determinante y ya vimos que el determinante es una forma n lineal en Rn. Entonces, por otro lado, determinante de sí, determinante en R2 lleva estos dos vectores en el determinante de la matriz formada por estos vectores como columna. Esta función es una forma 2 lineal en R2. Fíjense que yo puedo hacer el producto tensorial de F en una forma 1 lineal o una funcional lineal sobre R2 con determinante y puedo hacer el producto tensorial de determinante con F. Y estas son formas 3 lineales sobre R2. Ahora, lo que podemos ver es que en general estas dos, tres formas son diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomamos un argumento, es decir, en este caso tomamos tres vectores en R2, no tienen por qué ser diferentes. Y observamos que el resultado al aplicarle cada una de estas formas a ese argumento es diferente. Entonces, vamos a aplicarle esta forma 3 lineal a este triple de vector. La definición del producto tensorial dice que como F es una forma 1 lineal o funcional lineal, pues F de E1 por determinante de E2, E1. El determinante de E2, E1 es el determinante de la identidad con las filas cambiadas. Eso nos da menos el determinante de la identidad, es decir, menos 1. Y este F de E1 es 1, la primera componente, por menos la segunda componente que es 0. Entonces esto da menos 1 como resultado. ¿Sí? Y si hago ahora el producto tensorial
de determinante con f y se lo aplico al mismo argumento, es decir, al mismo triple ordenado. Tengo que esto es el determinante de E1, E2 por f de E1. Determinante de E1, E2 es el determinante de la identidad, eso es 1. Y f de E1 es de nuevo 1 menos 0, entonces esto es 1. Fíjense que, perfecto, estas dos funciones difieren sobre el mismo argumento, por tanto son funciones diferentes. Entonces, acá tenemos un contraejemplo para la conmutatividad del producto tensorial. Tanto el producto tensorial no es conmutativo. Bien, ¿una pregunta? Profe, Sí, sí, profe. ¿Este era una forma 2 lineal o 3 lineal? esta es 3 lineal porque toma 3 vectores y devuelve un real. Ah, ya. ¿Sí? Si Ya. yo Gracias, tengo, profe. de nada, si yo tengo una forma K lineal y una forma L lineal sobre el mismo espacio, hago el producto tensorial. El resultado es una forma que es K más L lineal. Ahora tomo, en vez de tomar K vectores o L vectores, tomo K más L vectores. Bien, ya son las 12. Ya pasó la primera hora. Vamos a hacer una pausa de unos minutos, unos 5 minutos, y continuamos. Bueno, continuando. Antes de seguir, quería comentarle que me di cuenta ayer o anteayer que la verdad a veces a mí se me escapan esos detalles. Que muchos de ustedes vieron clase conmigo el semestre pasado, me imagino que fue en Fourier, que en álgebra fin pasó todo el mundo, todo. Eh, no me había dado cuenta de ese detalle. Algunos nombres me sonaban familiares, pero muchas veces no. Y quizás si estuviéramos presencial, sí asociaría más caras con nombres y los recordaría más fácilmente. Bueno, eh, nada, me alegra que sigan avanzando, me alegra tenerlos nuevamente como estudiantes. Eh, la experiencia con eh, Uriel, pues, fue bastante buena, me parece que fue un buen grupo. Así que me alegra que estén de vuelta, no sé si todos, pero sí una buena parte, ¿no? Todos los que estaban el semestre pasado, pero sí he visto algunos nombres que me han parecido conocidos por ahí. Entonces, bueno, me alegra que estén por acá otra vez. Espero que a ustedes también les alegre. Entonces, fíjense, como consecuencia de... Estoy grabando otra vez, sí, estoy grabando otra vez. Como consecuencia de las propiedades que he enunciado, fíjense, por acá definimos el producto tensorial y vimos las propiedades básicas. Primero que de nuevo, retorna un tensor, y el nombre, luego la distributividad y luego la asociatividad y luego un contraejemplo de la conmutatividad, así que no es mutativo, es asociativo, que es una propiedad súper fundamental, y es distributivo. En realidad la asociatividad es una propiedad mucho más importante y mucho más fundamental que la conmutatividad, porque hay muchas operaciones que son asociativas.
pero no son conmutativas. Y una operación que no sea conmutativa, pues tenemos ejemplos como esta, que son operaciones bastante útiles, pero una operación que no es asociativa realmente son muy pocas las cosas que se puede hacer con ella. Entonces, créame que la asociatividad realmente es muy importante y mucho más importante, mucho más fundamental incluso que la conmutatividad. Como consecuencia de la asociatividad, voy a poner otra cosa, voy a poner observación. Como consecuencia de la asociatividad, podemos escribir sin ambigüedad productos tensoriales de n tensores. Escribir sin ambigüedad una expresión como esta. 1, producto 2, y así hasta producto Fn. Y eso es realmente lo que queremos hacer. Nosotros queremos tomar los unotensores, las unoformas, las unoformas no, perdón, las formas unolineales, formas otra cosa, o funcionales lineales sobre un espacio vectorial como una especie de bloques de construcción para construir K-formas con K arbitrario. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer y por eso estamos definiendo el producto tensorial. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que si tengo una base del espacio dual V asterisco, un espacio vectorial V mayúscula de dimensión n, entonces todos los productos de la forma F1, yo voy a tomar conjuntos de índices, voy a tomar catuplas de índices entre 1 y n. No sé, acá, con K yo puedo tener posibles repeticiones. 1, ya aquí creo que hay otro error en la nota. Acá estamos bien una coma. En el otro acá. Todos los productos que tienen esta forma eh, son forman una base de
el conjunto de las formas K-lineales sobre V. Fíjense, cada uno de estos productos es una forma K-lineal sobre V. Cada uno de estos tensores es una forma unilineal, una forma unilineal, sí, sobre V. Cuando hago el producto de K de ellos, tengo una forma K-lineal sobre V. Entonces, yo lo que quiero ver es que todos los productos de esta forma constituyen una base del espacio de K lineales sobre V. Y en consecuencia, ya sabemos que, consecuencia, ya sabemos que este es un espacio vectorial con el mismo cuerpo de escalares que V. Y esto nos da la dimensión, porque ¿cuántas, eh, cuántas tuplas de esta forma, cuántas catuplas de índices de esta forma hay? eh, ¿Cuántas puede haber? Hay n a la k, obviamente. Entonces, esta es la dimensión de este espacio vectorial. Una base y, por supuesto, nos dice cuál es la dimensión. Bien. Entonces, tenemos dos cosas por hacer. La primera es mostrar que estos, hacer también una corrección acá. Muchas veces uno escribe algunas cosas y van saliendo errores, ¿no? Y luego uno da una clase basándose en esas notas, se da cuenta de los errores y luego corrige. Es decir, hacer una primera versión de las notas. Eh, Bien pocos errores se han detectado. Como decía, ahí en el teorema 2.6 aparece que 1 es menor o igual que J1, menor o igual que J2 y así. Bueno, esto no tiene por qué ir en orden ascendente, simplemente todos están entre 1 y n, son índices entre 1 y n. Y se pueden repetir, por cierto. Entonces, veamos, antes de ver la prueba, necesitamos ver porque esta se basa en ciertas cosas, necesitamos ver algo. Necesitamos ver que eh, a toda base, fíjense, yo puedo hacer lo siguiente. Para toda base de V, está claro que existe una base dual del espacio dual. Simplemente, si yo tengo la base V1 hasta Vn, como las formas unolineales, es decir, los funcionales lineales, que dan 1 en cada uno de estos vectores y 0 en el resto de estos vectores. Entonces, si tengo una base de V, puedo conseguir una base dual de esta en el espacio dual de V. Pero lo contrario no es tan evidente. Antes de ver la prueba, necesito demostrar, en esto se basa la prueba, que toda base del espacio dual de V es base dual de alguna base de V. Toda base de V tiene una base dual, pero al revés no es tan claro, eso sí hay que demostrar. Entonces, para eso yo necesito un paso previo.
Es la observación que aparece acá. La observación 2.4. Dice que V es isomorfo a el dual de el dual, o lo que viene siendo el doble dual. ¿Qué cosa es el doble dual de V? Bueno, fíjense que uno, dado un espacio vectorial, puede tener el dual de ese espacio vectorial. El dual de V es un espacio vectorial, por lo tanto tiene también un espacio dual. Y el dual del dual consta simplemente de todos los funcionales lineales definidos, tienen a todas las funciones lineales que van del dual de B en el cuerpo de escalares. Este es el doble dual de V. Y como espacio vectorial, V es isomorfo al doble dual. Es decir, cuando decimos que V y su doble dual son isomorfos, lo que queremos decir, no sé si lo ven en el curso de álgebra lineal, el isomorfismo de espacios vectoriales, porque sé que, digamos, yo he trabajado en un par de lugares donde eso no se ve en un curso básico de álgebra lineal. Lo que queremos decir es que existe una transformación lineal, ¿cómo le llamo yo? Nombre. No, no le puse nombre. Una transformación lineal biyectiva de, entre ambos espacios. Eso es un isomorfismo cuando hablamos de espacios vectoriales, una transformación lineal que va de un espacio a otro y es biyectiva. Si existe una transformación de ese tipo entre dos espacios, yo digo que esos dos espacios son isomorfos. Ahora, ese isomorfismo se puede definir de una manera muy sencilla. Fíjense, cómo definir este isomorfismo. Bueno, si V es un vector en V mayúscula, vamos a definir la siguiente función. Llame z, z sub V. Una función que va del dual de V en los escalares y que lleva f en f de V. Es decir, esta función lo que hace es evaluar. Esta función pertenece a el doble dual. Así que evalúa el funcional f en V. Pero fíjense, acá tenemos un cambio de perspectiva. Generalmente, uno piensa en una función, ¿sí? F es una función que va de V mayúscula en los escalares. Y en esta función uno varía el argumento, uno varía el vector donde evalúa esta función. Estamos volteando la cosa.
como cuando uno está haciendo un omelette y voltea el omelette. En lugar de dejar variar el argumento, estamos dejando variar la función. El argumento está fijo, el argumento es v, ¿sí? Y lo que estamos haciendo cambiar es la función que evaluamos en el argumento. Entonces, fijado un vector v, damos esta función que a cada funcional f le asigna f evaluado en v. Esta función tengo una para cada vector v en v mayúscula. Entonces, esta función, estoy diciendo muy alegremente que pertenece al doble dual, es decir, que es un funcional lineal definido sobre v asterisco. Pero no lo he verificado, eso es fácil de verificar. Esta función z de v es lineal. ¿Qué? ¿Cuál es el argumento de esta función? Funciones. Yo tengo que verificar que evaluando en f más g, esto es v en f más v en g. Z sub v de f más g, ¿qué cosa es? De f más g evaluado en v. Y esto por definición es f de v más g de v. Y esto por la definición ahora de z es z evaluado en f más z evaluado en g. Similarmente para el producto, z de sub v evaluado en alfa f es alfa f evaluado en v. Entonces esto es alfa por f evaluado en v. Entonces esto es alfa por z sub v de f. Entonces está claro que esta función z sub v pertenece al espacio de las formas 1 lineales definidas sobre v asterisco, es decir, el doble dual de v. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? A ver, nada. ¿Estamos oyendo? Sí, profe. Sí, profe. No hay pregunta. No, No, profe. profe. Ok. Entonces, observen que para cada v estoy definiendo, eh, estoy asignándole un objeto que está en el doble dual de v. Y ahora lo que tengo que hacer es dar que la función lleva cada elemento de v mayúscula en su función z sub v correspondiente. Esta función es biyectiva, es sencillo, por supuesto.
y es una transformación lineal. ¿Qué tendríamos que ver acá? Nosotros tendríamos que ver primero, es una biyección. Si yo tomo dos vectores diferentes, yo voy a tener funciones diferentes. Y eh, para cada función de este tipo es la imagen de un vector. Por definición, eso es así. A ver, no, estoy diciendo una barbaridad. Lo que voy a hacer es mostrar que funcional todo elemento del doble dual tiene esta forma. Em, pero ahora que lo pienso, a lo mejor eso no es tan sencillo, pero por la inyectividad sí. Sobreyectividad. em, Debe pensarlo, pero igual no es tan difícil. Y mostrar que es una transformación lineal, es decir, de la biyectividad yo quiero demostrar que si tengo U y B, eh, Z de U más B, Z de U más Z de B, y que si tengo alfa por U, esto es alfa por Z de U, y esto es fácil de ver también. Esto sí es sencillo, ver que eso es una transformación lineal. La sobreyectividad, ahora que lo pienso un poco mejor, em, no estoy tan seguro. Yo tendría que pensarlo, pero sí es una función biyectiva. Lo que estoy dudando ahora es qué tan fácil es demostrar la sobreyectividad. El asunto es que esto me da un isomorfismo, si llamamos a esto T. T es un isomorfismo entre V y su doble dual. Y eso lo que me está diciendo es que esencialmente son el mismo espacio, la misma cosa, solo que cambian, digamos, los nombres de los objetos. Yo puedo referirme a los dos como si fueran una sola cosa, porque desde el punto de vista algebraico, en efecto, son una sola cosa. Em, la otra cosa es que observamos observación 2.5, ya que estos dos espacios son isomorfos. Aquí ven, doble dual de V son isomorfos. Tenemos para todo elemento en el doble dual o funcional Z, sí, Z, doble dual existe, por supuesto, un único elemento de V mayúscula al que para todo F en el V asterisco, en el dual de V, F de V es igual a sí, Z de F. Z lleva eh, funcionales lineales sobre V a los escalares. Y F lleva vectores de V a los escalares. Y nosotros estamos diciendo que estos dos espacios V y doble dual de V son isomorfos. Entonces, a cada elemento de V corresponde un elemento, su imagen isomórfica en el doble dual de V. Entonces, si yo tengo
Yo estoy tomando al revés. A cada elemento del doble dual de V corresponde su imagen isomórfica en V. Entonces, para esta imagen isomórfica tenemos que f de V, siendo f cualquier funcional lineal sobre V, es un escalar, es igual a z evaluado en f, y como z es un elemento del doble dual de V, z de f es también un escalar. Bueno, tomando estas dos cosas, podemos demostrar lo que necesitábamos demostrar, que es el siguiente lema. Así que toda base del dual de V es base dual de alguna base de V. Justamente el recíproco de lo que les había dicho. Les había dicho que si uno tiene una base de V, es trivial conseguir una base dual en V asterisco para esta base de V. La dirección complicada es esta. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Eh, ¿Cómo podemos hacer esta demostración? Bien. Primero, vamos a tomar una base para el dual. Vamos a llamarla B asterisco. Esto es una base, el espacio dual de V. Y, por supuesto, podemos tomar una base del doble dual, que es dual de esta base. Lo voy a llamar B doble asterisco. ¿Sí? Yo tomo base del doble dual de V, que es dual de la base B asterisco. ¿Qué significa esto? Esto significa que Z sub J de F sub I es delta de IJ. Si esto es 1, si I es igual a J, 0 si son diferentes. Como les decía, eso siempre lo puedo hacer. Yo tengo un espacio y tengo ahora el dual de este espacio. Yo puedo elegir en el dual una base que sea dual, dada una base del espacio original. Ahora, fíjense, aquí es donde entra la observación anterior, la observación 2.5. Por la observación 2.5 existen elementos. Para cada ZJ existe un vector BJ, es decir, VJ. Es decir, tengo acá V1, V2 hasta Vn en V mayúscula, tales que F de VJ es igual a Z
Z sub J. F para todo F en el dual de V. Bien, bien. Por esa observación yo puedo encontrar n vectores en V mayúscula que hacen esto. Entonces, en particular, yo tenía mis elementos de la base B asterisco. Entonces, en particular, para cada F sub i en esta base, tengo que F sub i de VJ es igual a ZJ de F sub i. Y esto es exactamente la delta de Kronecker en IJ. Fíjense, con esto estamos obteniendo elementos que tienen esta propiedad, que tiene la base en V, de la cual B asterisco es dual. Además, podemos darnos cuenta de que estos vectores V1 hasta Vn tienen que ser diferentes, porque cada uno corresponde a una Z sub J distinta. Entonces, V1 hasta Vn son distintos. Y eh, además, resulta que la función que lleva eh, cada FJ en el VJ correspondiente, entonces, mapear esto de esta manera. J en VJ, para cada J de 1 en N. Este FJ que está acá es, eh, un elemento de una base de V asterisco. Entonces, esto define una transformación lineal. Cuando yo tengo una base de un espacio y a cada elemento de esa base asigno elementos diferentes de otro espacio vectorial, esto me define una transformación lineal. ¿Sí? Y esta en particular esto perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pensando en lo que iba a decir después. Se me olvidó exactamente en lo que estaba. Y este punto es realmente clave en el razonamiento. Tengo V1 hasta Vn, que son vectores distintos. Vn hasta V1 hasta Vn. Lo que tengo que garantizar es que en efecto esto es una base de V mayúscula. A ver. Pero lo que sé, a ver, bien, luego N, em, ya,
que no es FJ, es este. ZJ. Estoy llevando ZJ en VJ. Dos espacios que son isomorfos en vectores que son diferentes, lo que no sé qué son LI. Esta hay que corregirlo porque en efecto estos B sub J forman una base del espacio vectorial V, pero no está tan claro en el hecho de que estos vectores sean distintos obviamente no me garantiza que sean linealmente independientes. Vamos a ver que son linealmente independientes. Estoy mapeando un conjunto linealmente independiente en el doble dual de V, un conjunto de vectores que son distintos en V. Mm, Esto em, sí que hay que mostrar la independencia lineal. Añadir esto acá. Acá. Está explícito en las notas cómo calcular cómo mostrar la independencia lineal de esto. Voy a borrar esto. Son distintos. Veamos que son LI. Si son LI, son n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n, entonces son una base del espacio. Eso también es un teorema conocido del álgebra lineal. Entonces sean alfa 1 hasta alfa n escalares. ¿Vale? Que alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2, etcétera, hasta alfa n por Vn son cero. Ahora estos F tienen esta propiedad de que puse acá como de igualdad a 1. Entonces si yo evalúo, yo sé que F sub I, vamos a evaluar esto bueno, demostrar que esto es LI es sencillo, porque yo ahora evalúo toda esta combinación lineal en Fi. 1 de V1 acá, N por Vn. F y de 0. Y de 0 es, obviamente, esto es 0. Por eh, es
de em, J es 0, pero FI de VI es 1. Un funcional lineal. Pues claro, 0 es 0, perdón. Estoy aquí un poco cansado y me pongo lento. Entonces, esto es porque FI es un funcional lineal, entonces, claro, las transformaciones lineales sobre 0 dan 0. Entonces, aquí tengo que al evaluar FI en esta combinación lineal, esto es alfa I por FI de VI. Todos los demás términos son 0. Esto es 0, esto implica que alfa I es 0. Entonces, estos, señores, son todos 0. Tanto, estos son LI. Por tanto, esta es una base de espacio V y más todavía por la ecuación 1 que tengo escrita por aquí arriba. Es igual de F1 hasta Fn. Entonces, con esto tenemos que toda base del dual es dual de alguna base de V. Y eso es lo que necesitábamos para demostrar el teorema 2.6. Creo que no me va a dar tiempo, porque la demostración es larga y me queda poco tiempo de clase. Entonces, voy a dejar esa demostración para la clase del viernes. Quiero dejarla a media y no me va a dar tiempo de terminar. Entonces, si tienen alguna pregunta, sobre todo con respecto a alguna de estas últimas demostraciones. Profe, Sí, digo. entonces lo que está en los apuntes no está bien o cómo? Pues estar bien está bien, lo que pasa es que no está completo. La demostración del lema 2.1 requiere mostrar que estos vectores v sub 1 hasta v sub n son LI, pero no, veo que no lo incluí aquí. Entonces, sí, ahí hay algo que tengo que completar. Pero como les decía, ya a Ya, medida que profe. a medida que vamos avanzando, yo voy a ir subiendo lo que ya he subido con un poco más. Entonces, para la próxima versión eso va a estar corregido. Sí, Profe, sí, dígame. para demostrar que es biyectiva, si ya demuestro que es inyectiva, pues solo se podría aplicar el teorema fundamental y ya está. El teorema fundamental de dimensiones. Lo que pasa es que no sé a qué nos estamos refiriendo con el teorema fundamental de biyecciones. Sí, no es una De terminología dimensiones, que es conozco. la dimensión de un espacio. Que si hay una biyección entre dos espacios, tienen la misma dimensión. Es- No, que la dimensión del espacio es igual a la dimensión del nulo más la dimensión del recorrido. ok. Em, Creo que haga falta, porque aquí ya sabemos que el doble dual de V y V tienen la misma dimensión. Son isomorfos. Entonces, la dimensión la tenemos clara. Lo que falta verificar aquí, me parece, falta verificar es que estos V1 hasta Vn que estamos eligiendo sean realmente una base. Y para eso basta verificar que son LI. Porque si tengo n vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n, eso es una base del espacio automáticamente. Estas notas tampoco Gracias, profe. explican todo lo que deberían explicar, entonces quiero corregir eso. Nada.
¿Otra cosa? Pero entonces, si no hay más, em, si ya dejamos la clase hasta acá y continúo con la demostración del teorema 2.6 el viernes y por supuesto iremos avanzando, pero de momento no me da tiempo de hacer esa demostración y formas multilineales alternadas. Sí, hasta la próxima. Tengan una feliz tarde. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias.